Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Andrés, Carol, Buenos Hugo. días, profe, ¿cómo se encuentra? Hola, Jimmy. Buenos días. Laura, buenos días. María Angélica, Viviana. Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Espérenme, por favor, un momento. Yo reviso aquí algo para que iniciemos. Bueno, vamos a dar inicio. Ya son las 7:05 de la mañana.
Nuevamente para quienes acaban de llegar, muy buenos días. Hoy pues vamos a iniciar de una vez con la clase porque como les había dicho hace 8 días, esta es una clase extensa y necesitamos terminar hoy este tema para poder la próxima clase continuar con el último tema sobre cómo Colombia se ha insertado en la globalización en los últimos 2 gobiernos. Entonces, en aras del tiempo, pues vamos a iniciar de una vez con el tema de seguridad. Permítanme, ya comparto aquí. Bueno. Entonces, hace 8 días habíamos hablado, habíamos iniciado diciendo que el sistema internacional viene de reconceptualizar el término seguridad. Habíamos dicho que antes del siglo XX se concebía la seguridad como ese factor que estaba determinado por los conflictos armados o los conflictos territoriales. Que el centro de seguridad seguía siendo el Estado en ese concepto y que solo se reconocían amenazas como las intervenciones militares, como los conflictos territoriales, si hablamos del caso de San Andrés, los conflictos armados internos y vimos el caso de Colombia, específicamente el conflicto entre el gobierno, el Estado y las FARC, que ha durado más de 52 años, y la proliferación de armas pequeñas y ligeras que han venido alimentando los grupos delincuenciales en ciudades capitales, sobre todo. Entonces, que ese tipo de seguridad era una seguridad concebida desde la defensa, desde lo militar, donde a quien se debía proteger era el Estado. Y luego hablamos de que después del 2000 se empieza a acuñar un nuevo concepto de seguridad denominado seguridad multidimensional, en donde el centro de atención se pone en el individuo y se reconoce que es al individuo a quien hay que proteger porque es él o es el ciudadano quien está en peligro de muchas amenazas. Amenazas de orden político, de orden económico, de orden alimenticio, medioambiental, sanitario, bueno, en fin, una múltiple causalidad de la inseguridad del ciudadano. Y que en ese orden de ideas, entonces, se hablaba de ese concepto de seguridad multidimensional y además que otro factor que acentuaba esa nueva seguridad es la globalización, porque nos habíamos vuelto ciudadanos globales, nos habíamos integrado a un clic, las fronteras se han vuelto porosas y eso hace también que surjan nuevas amenazas, volviéndose problemas de otros países, problemas nuestros, es decir, problemas comunes. Y empezamos a revisar las nuevas amenazas y habíamos habíamos iniciado primero con el terrorismo internacional. Habíamos dicho que el terrorismo internacional se caracterizaba por que así como todo se globalizaba, el terrorismo también, y que se caracterizaba porque tenía muchas células en varios países, lo que les permitía coordinarse muy bien para poder actuar globalmente y tener un impacto internacional, que utilizaban los peores métodos de guerra para causar el mayor sufrimiento posible, para acabar con miles de vidas,
y que ellos actuaban así porque expresaban su desacuerdo sobre todo con el orden internacional establecido. Y vimos ahí el caso del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, cuando caen las Torres Gemelas. Bueno, entonces terminamos de revisar esta amenaza y luego pasamos a la proliferación de armas de destrucción masiva. Habíamos dicho que estas armas con el tiempo se han ido tecnificando, es decir, a pesar de que la mayoría existen de tiempos atrás, siglo XIX, han venido refinándose con el tiempo, que el peligro de estas es el hecho nomás de que existan, porque así las tengan los estados, eso no garantiza un uso, eso no garantiza que no se use. Les había dicho que no estamos exentos y todos lo saben, que lleguen líderes emocionales, con ánimos expansionistas, poco racionales y lo hagan. Y de hecho vimos cómo en su momento Estados Unidos deja caer una bomba atómica en Hiroshima y otra en Nagasaki, esto en Japón, ocasionando 75,000 muertos en la primera y 45,000 personas en la segunda. Y habíamos hablado un poco de las consecuencias humanas en la vida de los seres humanos y las consecuencias para el medio ambiente que deja una bomba de estas para quienes sobreviven, por supuesto. Vimos entonces un documental de la BBC para tratar de ver la magnitud de lo que es una bomba atómica y habíamos quedado ahí. Muy bien. El segundo tipo de armas son las armas biológicas. Estas armas tienen lugar desde el año 230,000 al 40,000, y estoy hablando antes de Cristo. Los primeros que las usaron fueron precisamente el primer género Homo, el hombre de Neandertal, que habitó en Europa, en Oriente Próximo, en Oriente Medio y en Asia Central. Este tipo de armas hacen uso de toxinas, organismos o toxinas vivientes que pretenden enfermar y matar a la humanidad, al medio ambiente y al reino animal. Estas toxinas son absolutamente variadas y son un montón de toxinas las que hay. Se calcula 1.200 tipos de agentes biológicos entre bacterias, virus, parásitos, hongos, de tal manera que lo que tienen es combustible, este tipo de armas biológicas. Y pues su metodología o su método más bien para atacar a la sociedad es con la diseminación de la toxina o la dispersión de la misma. Por ejemplo, esto del COVID-19 es un arma biológica, es un virus o una bacteria. Lo que no sabemos es la intencionalidad de todo esto. O sea, no se puede afirmar del todo que esto fue debidamente premeditado y hecho con dolo. Lo que nos han dicho es que es un error de laboratorio, pero pues todo eso está por saberse y creo que la historia nos colocará a los responsables en su lugar. También esto pasa, muchachos, porque es que nosotros violentamos el reino animal. Y cuando nosotros violentamos el reino animal, pues nos exponemos a que los virus, sus propios virus, muten a nuestros cuerpos y pues esto se vuelve una cosa inmanejable porque pues esto no lo reconoce el cuerpo humano y ni la ciencia tampoco, y se lleva mucho tiempo
el dar con un tratamiento que mitigue precisamente este tipo de virus que no son propios del ser humano. Entonces, estas son pues las armas biológicas. Tenemos otro tipo de armas, son las armas químicas. Estas armas químicas son, pues como su nombre lo dice, sustancias químicas que se introducen en municiones o que se utilizan pues para acabar con el otro. Sustancias químicas como el cloro, el fósgeno y el gas mostaza. De hecho, este tipo de armas se utilizó muchísimo en los campos de concentración de Adolfo Hitler, cuando a los judíos los metían en esas cámaras de gas y les rociaban gas mostaza por encima. Yo creo que algunos de ustedes o muchos de ustedes han visto películas, memorias sobre estos campos de concentración y han podido comprender cómo funcionaba esto, donde los cuerpos salen absolutamente incinerados. Entonces, estas armas químicas, por supuesto, siguen teniendo lugar y pues terminan siendo letales. Digamos que allí no hay ninguna enfermedad, sino que es la muerte lo que se ocasiona prácticamente de primera mano y ya. Y lo mismo ocurre con las armas radiológicas. Las armas radiológicas utilizan material radioactivo como el uranio, también para acabar con la vida de la humanidad. Básicamente, pues ese es el objetivo de todas estas armas de destrucción masiva. La muerte. Muy bien. La siguiente amenaza es la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada transnacional se expresa en muchos delitos. Tráfico de armas, trata de personas, trata de niños, pornografía infantil, lavado de activos, pues producto del narcotráfico, blanqueo de dinero, o bueno, producto de negocios ilícitos, y la corrupción. Y aquí me quiero centrar porque sonaba rarísimo que la corrupción, porque antes esto se presentaba al interior de los países, pero pues como ya estamos tan globalizados, todo se exporta y todo se importa. Y nosotros acabamos de asistir en pleno siglo XXI a un caso de corrupción bochornoso en América Latina llamado Odebrecht, Lavallato en su momento en Brasil. Esta es una empresa brasilera, para quienes no recuerden, que logró sobornar a miles de actores políticos y de actores privados, sobornándolos para lograr hacerse a la adjudicación de contratos con los distintos estados, con los distintos gobiernos. Esta empresa se dedicaba a la construcción de obras de infraestructura. Como les dije desde el principio, logró sobornar un montón de países. Nosotros no fuimos la excepción, si bien lo recuerdan. Y aquí la Ruta del Sol fue la obra que se le adjudicó a esta empresa y pues efectivamente, producto de tanto pago de soborno, pues no ha dejado terminar semejante obra tan importante para Colombia porque precisamente esta es una obra que atraviesa todo el país. Entonces, permítanme, porque quiero que veamos un documental a propósito de les estoy hablando sobre la corrupción como un delito transnacional.
¿Cómo lo afecta a usted la corrupción? Le afecta, primero que todo, al bolsillo. ¿Y por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías. Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. Pero ¿sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos 7 muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, ¿sí? Porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un ex viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros 2 son 2 ex senadores y 2 lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi Colombiana, el Grupo Aval, José Elías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares en coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la Fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar
con el Estado por 10 años. El fallo, en este momento, está apelado. Hay 3 muertos ya. Pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo. OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones web y... ¿Por qué ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. A los últimos 3 gobiernos de Colombia, el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Humberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora, la Fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zuluaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Paulo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Humberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? $1.600.000. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol 2 implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Ruta del Sol 2 fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de $6.5 millones. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corfi Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia, y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al ex viceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al ex viceministro García fue de $6.5 millones y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son $11 millones, ¿dónde están los otros $4 millones? La Fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2, con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores, que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de $50 millones se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de $10.5 millones, con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa en la campaña de Santos es el tesorero
Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2, sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos 3 gobiernos de Colombia. También toca directamente al hombre más rico y poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Pero ¿es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. ¿Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para unir a su equipo? Pruebe Bitrix 24. Hasta ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es, ¿se puede no ser víctima teniendo 3 sombreros? El de constructor de la obra, el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra. El que construye la obra. Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de $6.5 millones, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno, debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad. Sin embargo, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana. En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme. El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Corfi Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato. Un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana, 3 días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano. Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez, meses antes de que llegara a ser elegido fiscal general de la Nación. Como tal, fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. El que financia la obra. La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por los bancos, con un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos a través de 4 de sus bancos: Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. El otro 50% de la obra fue financiada por 3 bancos que no son de propiedad del Grupo Aval: Itaú, Bancolombia y Davivienda. El desembolso se hizo de inmediato, sin saber en qué estado se encontraba la obra, es decir,
Los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del Estado. Además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma, también manejaba el dinero de la obra, porque la fiduciaria era de Corfi colombiana. El Grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de $6.5 millones al ex viceministro de Transporte, García Morales. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno. Para empezar, este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos. Parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara. Nos unimos a un mal socio que operó mal la concesión, desgraciadamente. A pesar de las pruebas existentes, algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra, el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible? Llegó el Black Friday de GoDaddy. Aprovecha las ofertas que tenemos para ti. ¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento, llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Venía de ser abogado del Grupo Sarmiento, socio de la multinacional Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, estaba ya preso en Brasil. Néstor Humberto fue elegido como fiscal por 4 años, pero renunció un año antes. Él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht. Sin embargo, tuvo todo que ver. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol 2, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria, quien detectó cerca de 30.000 millones de pesos en contratos falsos. Preocupado Pizano por la manera como sus jefes en Corfi Colombiana no le prestaban atención a sus hallazgos, decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez, porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval. En varias reuniones Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos, entre los cuales podría estar el de soborno. Mire todos los delitos que ya conocido. ¿Eso es de lo mismo? No. Soborno, lavado de activos, falsedad en documentos privados, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. 4 años después, luego de la sorpresiva muerte de Pizano, Noticias 1 publicó estos audios, cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la Nación. En una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en el 2015 estos hallazgos. Miren lo que respondió. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, lo que sospechaba era pagos a paras. Que como fiscal. había contratos irregulares, se sabía que eran soborno. No, señor. No, es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. Están robando a la empresa. Eso es delito. También, o están robando a la empresa. Hay que eso no son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol 2. ¿Qué es un contrato de estabilidad jurídica? Pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas. Este contrato
el de estabilidad jurídica, pasó por el Congreso a punta de coimas, según declaración ante la justicia de Eleuberto Martorell, responsable de Odebrecht en Colombia. Tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos, fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015. Como tal, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra. En diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de $800 millones en coima en toda América Latina, Néstor Humberto Martínez ya llevaba 6 meses como fiscal general de la Nación. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuvieran ningún impedimento y terminó investigando muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también en su condición de funcionario público. Como si fuera poco, cuando estaba en campaña para la Fiscalía, gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corfi Colombiana y Odebrecht. Hábil ante los medios, Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil. Sin embargo, sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas. Capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la Ruta del Sol 2 y a varios de los políticos que recibieron esos dineros. Sin embargo, dejó sin tocar a otros muchos. De los $50 millones que hubo en sobornos, solo sabemos la historia de $6.5 millones y solo hay un condenado por haber ordenado los sobornos. Su gran imputado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, acusado de 15 delitos, tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías. Néstor Humberto Martínez, en un debate en el Congreso, lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana, porque Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía. Casi que a regañadientes, Martínez imputó a su amigo José Elías Melo y en lugar de respaldar a Pisano en sus denuncias, intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Jorge Enrique Pisano muere de un infarto fulminante y 2 días después, Alejandro, su hijo, también fallece luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre. Este vaso contenía cianuro. La investigación de estas 2 muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de Medicina Legal. Esta es la última comunicación que yo tuve con Pisano padre antes de su muerte. A pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes, pues solo los presentó ante la Corte 2 años después de haber llegado a la Fiscalía, es decir, en junio de 2018. Sin embargo, los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la Corte Suprema de Justicia, porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht, por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia, cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo 1 año antes de su periodo. Y si la Fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? Pues nosotros, los contribuyentes. La próxima semana, esta será la historia. Ustedes se preguntarán qué hago yo aquí. Pues es que aquí es donde terminó todo, donde la corrupción acabó con la promesa de una carretera que iba a conectar el país. Esto es la adición, la famosa adición Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol 2, la que fue obtenida por sobornos y miren cómo quedó. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la corrupción? Miren cómo van las cosas. Cuando estalló el escándalo, la mega obra vial solo estaba construida en un 52% y la adición
de Ocaña y Gamarra en solo un 29%. 2 meses después de que los brasileros denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de $6.5 millones, el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2. Y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año, 2017, para poder, obviamente, terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manigua. Sin embargo, ya han pasado 2 largos años y no se ha abierto la licitación. Esa obra se pudiera haber iniciado hace 2 años, desde el momento en que los activos revirtieron a la nación. Entonces, si no se ha hecho la obra todavía, supongo que es por limitaciones presupuestales. Así está quedando la Ruta del Sol 2, se la está comiendo la manigua. Pero ¿saben qué? No solamente nos quedamos sin la carretera, también nos ha tocado asumir el costo de la liquidación del contrato, ¿sí? Que ha sido una negociación muy tortuosa, liderada entre la ANI y la concesionaria por el grupo Sarmiento Angulo. Según la ley vigente para ese momento, a los inversionistas había que reconocerles lo que habían invertido en la obra. Pero la concesionaria Ruta del Sol 2 insistía en que debían reconocerles más beneficios. Como no hubo acuerdo con la ANI, el caso se llevó a un tribunal arbitral que tampoco le dio el visto bueno. Meses más tarde apareció en un proyecto de la Ley de Infraestructura un nuevo artículo, tildado por el senador Robledo como un mico. Ese mico que meten allí es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas. Esto es como increíble, pero es así. En ese artículo se decía que los contratistas a los que se les habría terminado el contrato, se les debería reconocer no solamente sus inversiones, sino actualizarlas al día de hoy. Ese artículo también decía que era retroactivo, es decir, que cubría a las empresas que estaban en la misma situación en el pasado. Como el único contrato que había sido terminado era el de la Ruta del Sol 2, pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote. Y hasta el propio contralor Edgardo Maya demandó la ley ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el tribunal avaló la ley. Es decir, hoy, si un contratista como el de la Ruta del Sol 2 se le termina el contrato, pues hay que pagarle mucho más que lo que se le habría pagado con la ley anterior. No importa que de por medio hubiesen coimas o sobornos. Por si fuera poco, el gobierno estuvo a punto de pagar la deuda que se le debe a los bancos por parte de la concesionaria por 1.2 billones de pesos con dineros del presupuesto, es decir, con dineros que pagamos los colombianos a través de los impuestos. Todo porque dizque así lo decía la nueva ley de infraestructura. Y digo que estuvo a punto porque desistió de hacerlo una vez publiqué en semana el acuerdo con los bancos. Es decir, el concesionario quería que el Estado asumiera la deuda con los bancos para que fuera pagada antes de conocer el valor real de la obra, con cargo al presupuesto nacional. Con cargo, es decir, a nuestros impuestos. Dicen que la justicia tarda pero llega. Y en esta serie finalmente llegó. Luego de 4 años de pleito, un tribunal arbitral declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio Ruta del Sol 2, es decir, a Odebrecht y Sarmiento, a pagarle las deudas a los bancos. Les dijo, los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo, sino ustedes, porque no solo hubo hechos corruptos, sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra. De todas formas, terminamos pagando no los 1.2 billones de pesos que querían que se les pagara a los bancos, sino 211 mil millones de pesos, que igual saldrán de nuestro bolsillo. O sea, de todas maneras, terminamos clavados. Pero a pesar de este triunfo, nos quedamos sin carretera y sin el desarrollo que iba a traer para varios departamentos. Así nos pasó con el túnel de la línea, la vía al llano, el puente de Chirajara, la navegabilidad por el río Magdalena. Casi 900 obras están así,
sin terminar, por un valor de 3.2 billones de pesos, casi lo que se pretende recaudar con la nueva reforma tributaria. Así de grande es la corrupción en el país. Bueno, entonces es difícil de comprender porque es un caso de unas proporciones inmensas, como ustedes pudieron observar, pero por lo menos permite comprender un poco como los actores, qué era lo que estaba en juego, el monto que estaba comprometido y toda la estrategia, ¿no? Por lo menos tener ese referente. Esto dejó, por ejemplo, como bien lo dijo ella al principio, dos presidentes presos, el de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, luego Dilma Rousseff, y recuerden ustedes que en el Perú iban a capturar al expresidente Alan García, sino que cuando llegaron ese día precisamente a capturarlo, él se suicida. Pero bueno, para que entendamos las dimensiones de esta amenaza a la seguridad de cada uno de nosotros. Bien, y sigamos con la última amenaza, que es precisamente denominada Estado fallido o estados fracasados. Básicamente, esto se refiere a que en los estados desaparece la organización política, o sea, es decir, no hay democracias, lo que se instalan son unas dictaduras donde el dictador viola sistemáticamente los derechos humanos. Y viola precisamente los derechos humanos a quienes se oponen a ese tipo de régimen. Son estados fallidos también porque no logran llegar a todo un territorio nacional. Por ende, eso hace que se incremente la pobreza, eso hace que se deteriore la economía, eso hace que se multipliquen los conflictos internos y conflictos armados, de tal manera que lo que hay es un caos y una total anarquía. Y también, digamos que los ciudadanos que no tienen armas y que hacen parte de un tipo de cultura diferenciada, entren en ese escenario de la violencia. ¿Por qué? Porque al no sentirse reconocidos por el gobierno central o por el Estado, empiezan a hacer reivindicaciones identitarias, reivindicaciones desde sus derechos, y eso termina desmembrando un país. Como no se sienten reconocidos, empiezan a buscar la independencia de sus territorios. Y allí sí que termina pues de fracturarse el territorio nacional. Es un fracaso porque no hay un Estado capaz de hacer prevalecer las leyes y de hacer llegar los derechos traducidos en bienes y servicios para todos los nacionales, y no recoge todo el país en medio de esa diferencia. Y aquí ya para terminar, hay muchos casos, ¿no?, representativos de estados fallidos. En África hay bastantes, pero hay uno en especial que me llama la atención, que es el caso de Somalia, que ha vivido por décadas un estado fracasado, donde lo que han habido son grupos que se han tomado el poder, pero que desconocen quienes sean distintos a esos grupos que están ejerciendo el poder en Somalia. Eso ha generado conflictos de toda clase. De hecho, Somalia se dividió internamente, viven en una pobreza absoluta, y a tal punto es la degradación del conflicto allá que hasta el agua se envenena para matar al adversario. Entonces, vamos a ver, para terminar la clase, una explicación muy breve que hace una persona, una internacionalista, sobre el caso de Somalia. Y con esto concluimos.
Hola, soy Andrea González. El tema que yo elegí fue sobre el conflicto en Somalia, al cual decidí llamar Somalia, Estado fallido o anarquía. Max Weber aseguraba que un Estado fallido se producía cuando éste era incapaz de asegurar sus funciones, los cuales siempre se encadenan en conflictos violentos que por lo general se dan por disputas de control y ausencia absoluta de gobernabilidad. Son precisamente estas situaciones las que han debido enfrentar los habitantes de Somalia desde siempre, por la incapacidad de sus gobiernos de establecer un Estado social de derecho que lograra integrar a todos los habitantes en torno a un sistema democrático y legislativo sólido. Somalia es un país africano localizado en el Cuerno de África, el cual limita al oeste con Djibouti, al noreste con el Golfo de Adén, al norte con el Océano Índico, al este y al sureste. Históricamente, la población de Somalia se ha caracterizado por estar formada por diversas tribus que son nómadas, las cuales se desplazan a lo largo de su territorio buscando comida y agua para ellos y para sus animales. Durante el siglo XIX, el territorio africano, su mayoría era territorio de colonias europeas. Somalia se encuentra dividido en 5 colonias, una francesa, una italiana, una de Etiopía y 2 del Reino Unido, hasta que en 1960 se lograron independizar, formando la República de Somalia tal y como lo profesaba el líder militar Mohamed Abdullah Hassan, con su idea de un territorio independiente y que estuviera unificado todas las tribus en un solo grupo. A pesar de que Somalia es un territorio que cuenta con homogeneidad en su cultura, creencias y población, han basado su estructura social en base a las costumbres de sus clanes, que tienen un carácter patriarcal, lo cual ha sido clave para la conformación y que han intentado desde su emancipación, al igual que las ideas islámicas que profesan todos sus habitantes. Hacia el año de 1969, Mohamed Siad Barre, a través de un golpe militar, derrocó al quien hasta entonces era el presidente Ibrahim Egal, e intentó agrupar a todas las tribus para implementar un modelo militar socialista apadrinado por la Unión Soviética y China. Buscaba él que se creara una identidad en todos los habitantes de Somalia. Sin embargo, Barre impuso un sistema basado en lo que él llamaba la lealtad de linaje. Esto buscaba aferrarse al poder, beneficiando su círculo más cercano, lo cual también hacía que estuvieran prohibidas las asociaciones políticas, y le entregó un gran poder a los militares para que por la fuerza y en extrema violencia contuvieran a los grupos armados que intentaran hacer cualquier clase de oposición a su régimen. La represión causada hizo que las fuerzas militares formaran un carácter personalista en torno a Barre. Generó un enorme malestar y hostilidades entre los clanes que no puedan acceder de manera justa y democrática al poder. Barre aprovechó esa situación que él tenía de poder para redistribuir todos los privilegios que le ofrecía la configuración del Estado que gobernaba entre sus allegados y con aquellos a quienes él consideraba sus aliados. También marginó a todo aquel al que se oponía a su voluntad, y esto hizo que se crearan mayores discrepancias entre las diferentes tribus. Adicionalmente, marcó una gran diferencia entre las élites urbanas, las cuales tenían acceso a los recursos que el Estado les ofrecía, y generaba mayores índices de pobreza en los pobladores que habitaban en las zonas rurales del país. Debido a la incapacidad que tenía su gobierno para establecer un modelo de Estado, tenían altísimos índices de corrupción, ejecuciones extrajudiciales y la población, su población viviendo en los más altos índices de pobreza y hambruna de todo el mundo, desencadenaron que después de varios años, a principios de 1991, una coalición de militares derrocaran a Barre del poder, por la falta de legitimidad causada por su ideal de la lealtad de linaje. Fue el principal resentimiento que motivó a estos a quedarse en cabeza del Estado. Lo anterior, a su vez, también agudizó las guerras que se vivían en las diferentes provincias, desplazando de forma violenta a más de 600.000 habitantes hacia Kenia y Etiopía. Estos habitantes eran víctimas de violaciones a sus derechos humanos, fueron víctimas también de envenenamiento de las fuentes hídricas con que contaban, torturas y encarcelamientos sin juicios justos. Incluso esto afectó también a miembros de ONGs, personal diplomático y diferentes extranjeros que se vieron obligados a salir de Somalia a causa de la inestabilidad política que tenía el país y que no les ofrecía ninguna protección, por lo cual estalló una guerra civil entre las diferentes etnias que vivían en Somalia. Sin embargo, el sueño de salir de una dictadura y de crear un Estado social de derecho centralista que pudiera mejorar las condiciones de todos los somalíes
no pudo ser materializado, ya que les fue más fácil intentar imponer cada quien su propio gobernante, lo que generó a su vez una mayor fragmentación de su territorio y de su población. Por causa de todo lo anterior, en 1992 la comunidad internacional, al ver que en Somalia ya habían más de 300.000 muertos y 2 millones de desplazados por la violencia, mediante el decreto 751, las Naciones Unidas decidió crear UNOSOM. Esto era una organización que buscaba enviar observadores militares a Mogadiscio con el fin de supervisar todas las acciones que llevaran al cese al fuego, la entrega de las armas por parte de los rebeldes y acompañar el trabajo humanitario de diferentes organizaciones no gubernamentales dentro del territorio de Somalia para ayudar a toda la población civil que se encontraba en medio del conflicto armado. La labor humanitaria de las ONGs en ese momento consistía en entrega de alimentos, servicios básicos de salud, suministro de agua potable y saneamiento, dotación de materiales para construcción de refugios, mantas, ropa, semillas y vacunas para los pocos animales que aún les quedaban. Un año después, los Estados Unidos y ONUSOM deciden crear una misión de paz para llevar a cabo la operación Restore Hope, que solo generó una retirada aparatosa de los militares americanos, ya que en esto perdieron a 19 de sus hombres y más de 100.000 somalíes resultaron también muertos. En el año 2000, después de tanta incertidumbre política, eligen a Abdi Qasim Salat Hassan como presidente y en 2004 eligen parlamentarios y a Youssef Ahmed como presidente para instaurar un gobierno nacional de transición. Ese gobierno nacional de transición contaba con el respaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea y la Liga Árabe, pero fue rechazado por diferentes clanes, por lo que continuaron las confrontaciones y hizo que muchos grupos insurgentes prolongaran el conflicto armado que había vivido Somalia hasta ese momento. Sin lugar a dudas, Somalia para cualquier analista político representa un caso único, pues a pesar del conflicto bélico que padecen para hacerse al poder en todo su territorio, han logrado llevar una autonomía por más de 2 décadas, donde las tradiciones de sus clanes, las leyes islámicas, sobreponen a los conceptos de gobernabilidad moderna. Con todo lo anterior, el caso de Somalia refleja el planteamiento que hace años propone Robert Rothberg cuando planteó la teoría de los estados fallidos, ya que él aseguraba que los estados-nación fracasan cuando se ven consumidos por la violencia interna y cesan de suministrar a sus habitantes bienes políticos beneficiosos. En ello, sus gobiernos pierden credibilidad y la permanencia de la naturaleza del propio Estado-nación se vuelve dudosa e ilegítima en los corazones y las mentes de los ciudadanos. Y es que la mayoría de los estados fallidos en la actualidad provienen de las colonias que lograron independizarse después de la Guerra Fría y tras décadas de intento han fracasado en su intención de consolidarse internamente y crear una soberanía estatal, por lo que han logrado basarse en la legitimidad y no, sino en la violencia y en la barbarie por encima de los derechos humanos y los valores democráticos que conocemos en Occidente. Sin embargo, a la fecha, Somalia se divide en 3 grandes regiones. El norte decidió autoproclamarse como un estado independiente. Ahí están Somaliland y Puntland. El sur tiene la autoridad política más fragmentada de todo el país, mientras que en el centro del país se intenta establecer una fase de transición entre la autoridad tribal y un sistema democrático. A la fecha, Somalia se adapta al concepto de Estado fallido gracias al vacío del poder generado por el fracaso de los gobiernos a los que ha tenido, la falta de su control en el territorio, el monopolio de las armas generando un conflicto armado, la pérdida de legitimidad al ser incapaces de suplir las necesidades de los habitantes, lo que ha permitido que surjan personajes siniestros como los señores de la guerra, lo cual no son más que grupos de paramilitares o ejércitos privados al servicio de un sector específico. Ellos, con el poder que les otorgan las armas y el poder local que ejercen sobre sus áreas de influencia, intentan imponer a la fuerza sus normas, ya que no existe un sistema judicial lo suficientemente fuerte que sea capaz de imponer un orden y castigar los crímenes. Desde el año 2001, con la redacción de la nueva Constitución, decidieron limitar el poder que tenían los clanes y por consiguiente los señores de la guerra en toda su sociedad con el fin de establecer su soberanía, implementar relaciones diplomáticas con la comunidad internacional que sean sólidas, pero sobre todo deben velar por la garantía de los derechos fundamentales de cada uno de los pobladores y el derecho internacional humanitario, para que quienes se encuentran en medio del conflicto armado que se disputa entre clanes y las diferentes células del grupo terrorista Al-Shabaab que hace presencia dentro de sus fronteras. Sin embargo,
Para Somalia, desde la caída de Barré y hasta la fecha, ha quedado sumida en la restricción, ya que les ha sido imposible generar una infraestructura óptima que le permita a sus ciudadanos volver a sus territorios de origen y suplir las necesidades básicas tales como la alimentación, la salud y la educación. Tampoco han podido establecer un Estado con una autoridad sólida frente a sus pobladores, en el que ven una estructura económica, jurídica, eficaz y eficiente, que les permita evolucionar de sus tradiciones de clanes a una sociedad democrática moderna. Muy bien, y entonces una reflexión final. Nosotros no podemos permitir, muchachos, dictaduras de ningún tipo, ni de derecha ni de izquierda. Lo más preciado que tiene cualquier persona es la libertad. La democracia no será un sistema político perfecto, tiene sus imperfecciones, pero es lo mejor dentro de los demás sistemas. De tal manera que es el que nos permite vivir bajo una libertad de pensamiento, bajo la libertad de expresión, bajo la libertad inclusive de reivindicar nuestros derechos cuando los vemos vulnerados. Y pues no podemos definitivamente perder un valor tan preciado como lo es la democracia. Ese es como el llamado que quiero hacer. Con esto damos por terminado este tema sobre las amenazas a la seguridad de los estados y de los ciudadanos. Y digamos que este es como también un elemento clave para entender el contexto global, el contexto nacional y el contexto global. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O alguna inquietud, comentario? Profe, buenos días. Hola, no, pues respecto a lo que estábamos viendo de Uredex, pues tenemos en Colombia, el pueblo colombiano, el colombiano promedio, pues eso no le importa, ¿no? Para ellos que roben pero que hagan algo, o poco o nada le importa este tipo de temas. Vemos que hay un proceso de paz, se oponen a un proceso de paz, siguen con el cuento de que el problema de Colombia son las FARC, cuando el verdadero problema que tenemos es la corrupción. Pero entonces la gente poco o nada le importa, o sea, con cualquier cosa lo distraen, en medio de un partido de fútbol decretan leyes, en una noche de diciembre decretan leyes cuando la gente está en plena fiesta, en pleno jolgorio, pero igual no pasa nada. O sea, los que se indignan, los que se manifiestan siempre son una minoría, que igual es minimizado su discurso o su protesta, porque del resto de la gente simplemente dice, bueno, igual me toca trabajar, ¿sí? Nos hablan de una reforma tributaria y la gente no dice nada, simplemente me toca trabajar. O sea, el que esté gobernando igual tengo que trabajar. Vemos que todos los que están en estos problemas, todos son los mismos de siempre. Y son los que siempre están en el poder. Entonces, pues, hasta que no tengamos una cultura política, una educación política y económica y un sentido de pertenencia de que el Estado somos nosotros y que el gobierno debe ser servil al pueblo, no un pueblo que le sirva al gobierno, no es al contrario, cambian las cosas. Hasta que no haya un sentido de pertenencia de que el Estado que lo público es de nosotros, no va a haber un cambio. Por eso hay una gran discusión de que lo público, ¿de quién es? ¿De quién es lo público? O sea, es de todos, es de nadie. ¿Quién administra? Tenemos un gobierno que hace poquito vendieron unas reservas de oro como si fueran de ellos. O sea, listo, las vendemos y ya, y al precio que pongan, porque entonces, ¿cuál es el interés en vender? ¿Cuál es el interés del otro en comprar? ¿Sí?
¿Cuál es el interés en hacer exenciones de impuestos, en hacer reformas tributarias donde las multinacionales son las favorecidas, donde los contratistas son favorecidos y el Estado siempre va a perder? O sea, tenemos una banca en Colombia que gana más de creo que son 3 billones de pesos trimestrales, cuando el pueblo sigue empobreciéndose, el Estado sigue con saldos en rojo. O sea, tenemos un Estado que ahorita está solicitando préstamos, porque la pandemia los dejó sin dinero, pero estaban ofreciendo préstamos a Bianca. Entonces, como que, a ver, o sea, si yo presto es porque tengo, yo no voy a prestar lo que no tengo. Entonces es complicado. El tema principal de acá en Colombia es la corrupción, y que incluso en esa corrupción nos lleva a un Estado fallido. Tenemos un gobierno en estos momentos que no hace sino decretar leyes que finalmente las está tumbando la Corte Constitucional, porque es decretar por decretar, decretar por favorecer a una minoría, decretar para ver cómo sacan provecho. Tenemos incluso se está llegando a polarizar el tema de expedición de leyes y a nivel local, ¿no? A veces las decisiones de los alcaldes van en contravía de lo que dice el presidente, o lo que dice el presidente va en contravía de lo que dicen los alcaldes, y es un tire y afloje, se tiran la pelota, y finalmente el pueblo es el que sufre las consecuencias. Esa es la intervención, profe. Gracias. Gracias, Jimmy. Efectivamente, de acuerdo. El principal problema es la corrupción. Y miren, si nosotros no logramos tener un Estado donde de verdad las 3 ramas del poder público sean totalmente independientes, pues no hay nada que hacer, porque no vamos a tener jueces independientes, no vamos a tener un Congreso que realmente legisle en favor de una mayoría sin tener que, sin desviar su atención solo en unos pocos, o que se legislen para unos grupos minoritarios, con un ejecutivo que represente todo un país. Si no tenemos esa independencia de los poderes, difícilmente atacaremos la corrupción, porque hay siempre conflictos de intereses. Siempre está debiendo el favor al otro, y entonces, pues, es muy difícil de verdad lograr objetividad en el manejo de lo público de esa manera. Profe, con relación a lo que sucedió ahorita en Perú, pues que es un ejercicio democrático lo que sucedió allá. Otros dicen que es un golpe de Estado, que es un golpe de Estado blando, que ahora hablan de concepto de golpe de Estado blando, ¿no? Yo ahí sí, haciendo como un análisis desde mi conocimiento, haciendo un paralelo como la democracia, la democracia en Colombia y la democracia, lo que hemos visto en Perú, en Ecuador e incluso en Bolivia, donde, bueno, ¿qué democracia es más débil? ¿La colombiana o la de estos países en la región? Pues porque ellos allá tumban un presidente y lo tumban y hacen ejercicios de democracia. De lo que no sirve, que no estorbe, hay que juzgarlo. O sea, hay que juzgarlo y condenarlo. Y si el gobierno no sirve al pueblo, pues hay que tumbar ese gobierno, ya sea a través de manifestaciones, manifestaciones del pueblo, o un ejercicio democrático. Pero en Colombia hablamos de una democracia, pero tenemos, o sea, no sé qué tan mal está la democracia en Colombia, que igual los presidentes no se eligen ni con el 50% de los electores, ¿no? Porque hay mucho abstencionismo. Incluso el abstencionismo es superior al número de votos con los que se elige un presidente acá en Colombia. La gente vota por votar, o vota por un papelito, por un descuento. Vota sin conocer un programa de gobierno, vota simplemente por ir en contra del otro, sin importar de dónde viene este candidato. Votan porque, ahí sí, como el que diga
el señor de sus afectos, pero no hay un ejercicio democrático serio. Entonces tenemos un presidente, o hemos tenido presidentes que hacen lo que se les da la gana, dirigen a su voluntad y a favor de otros, y listo. O sea, ahora tenemos un presidente que ya más de 6 meses saliendo en televisión, ¿a qué? Y todo eso es dinero. O sea, ese show de televisión que tiene, ¿de qué sirve? O sea, ¿para qué le sirve al pueblo? Se reúne con músicos, con cantantes, pero no se reúne con el pueblo, con las personas que requieren ser escuchadas. No lo hace. Entonces, ¿hasta dónde llega esa democracia? ¿Cuál es la democracia, una democracia efectiva en Colombia? Gracias, profe. Gracias, Jimmy. Y pues esto es un trabajo de años, porque por supuesto, como bien tú lo dices, esto es cultura política. Y efectivamente, pues es lo que todavía falta por construir en el país. Una cultura política que se interese por el fondo y no por las formas. Y una apropiación de lo público, indiscutiblemente. Así es. Por aquí entiendo que me están escribiendo que no han hecho el taller, el único taller que he dejado. Yo voy a ampliar el taller esta semana por unos días nomás, para que nadie se quede atrás, pero sí recuerden que yo este taller, yo no les he dejado muchos trabajos a ustedes porque pues nos hemos centrado en lo que hay que centrarse. Este tema, por ejemplo, lo terminamos hoy, pero pues sí hace como 15 días que ya estaba programado, entonces hay que estar un poco más atentos con eso, aunque bueno, pues ya se acabó el semestre, pero pues un consejo para la vida. Voy a programar el taller unos días más, para que por favor lo presenten quienes falten, y recuerden que en la otra semana vamos a tener, después de la última clase, el quiz de repaso, para que por favor todos estén atentos a presentar ese quiz en los días que lo voy a dejar habilitado, porque no hay más oportunidad. Y el que no lo presentó, no lo presentó, porque ya después viene el examen final, se suben las notas, una vez ustedes digan que están de acuerdo, y esto se acabó. ¿Listo? Entonces, profe, disculpe. Eso. O sea, profe, o sea, tendríamos de hoy en 8 días hay una clase. La clase, exacto. Y ahí se habilita el quiz. Exacto. Y la siguiente, y en 15 días el examen final. Exacto, así, tal cual. Ajá. Listo, profe. O sea, nos vamos con 3 notas. 3 notas, correcto. Listo, profe. Gracias. Bueno, a ti muchas gracias por tu participación, por tus valiosos comentarios. A todos muchas gracias por su atención. Que tengan un buen... Profe, qué pena. Profe, chao. ¿Me recuerdas la primera nota? El taller que hicimos sobre seguridad internacional. Ok. El que está en la semana 11. Ajá. Sí, profe. Es que pensé que habías puesto de pronto algo la semana pasada, que fue cuando te pedí permiso. Ah, no. Solamente tenemos por ahora el taller. Ok, listo, profe. Okay. Ese es el que voy a habilitar por unos días más para a quien le haga falta subirlo. Bueno. Ah, bueno, profe. Bueno, gracias. A ustedes. Chao, un abrazo para todos. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Chao.